En esta escritura vemos a este hombre, decía un hombre que es ciego, y eso acarrea y entraña grandes dificultades, ¿verdad? El tener ese problema o tener esa limitación es algo grave. Cuando hemos podido, no sé si habéis tenido la ocasión, pero cuando hemos tenido la ocasión de poder estar con alguna persona que tiene este problema, vemos que es una gran dificultad. Incluso yo recuerdo el año pasado, el anterior, un pastor de Estados Unidos, un amigo nuestro, pastor que estuvo con nosotros en Corea, tuvo un accidente precisamente por el problema de la vista. Se cayó de unas gradas estando en una iglesia, en una altura 1,5 metros, 2 metros, a Dios gracias no se hizo nada, pero vemos, es una gran dificultad, ¿verdad? Necesitaba pues la ayuda de la esposa o alguien que le estuviera ayudando. Hace tiempo, no sé si quizás no sabéis esta etapa en nuestra vida, pero mi esposa y yo hace tiempo, hace ya muchos años, éramos todavía jóvenes, estuvimos haciendo teatro, estuvimos como casi 2 años, quiero recordar, donde formamos un grupo de teatro de muchos jóvenes de las iglesias de Madrid, y hacíamos representaciones, trabajos de teatro por muchas iglesias y por muchos lugares. Incluso recuerdo que hasta fuimos a París, a Francia, a representar y todo. Y yo recuerdo que hacíamos en el teatro, pues cuando teníamos que reunirnos para ensayar, yo recuerdo que hacíamos unos ejercicios que a veces mi esposa utiliza también con los remanentes hoy en día. Son unos ejercicios de confianza que se llaman. Y era que te tapan los ojos y te ponen, estás en medio del grupo y tú tienes que dejarte caer. O sea, tienes con los ojos cerrados, dejarte caer. Parece que es sencillo, ¿verdad? Pero yo os aseguro que no es nada sencillo, ¿verdad? No es nada sencillo. ¿Por qué? Porque tienes que confiar en las personas. Tienes que confiar en que los que están a tu alrededor, tus compañeros, se supone que te van a recoger, ¿verdad? Entonces, a mí algunas veces cuando tenía que hacer esta prueba, el pensamiento, ¿no? Estos me llevarán donde no quiero ir, me dejarán caer, me gastarán la broma, se apartarán. Y vemos que es muy difícil. Y luego había otro ejercicio donde una persona se ponía en un lado con los ojos cerrados y el resto del grupo se ponía a este otro lado detrás de una pared, o sea, delante de la pared. Y esta persona con los ojos cerrados tenía que agacharse, así como si fuese un torito, y tenía que salir corriendo hacia la pared, sabiendo que el grupo estábamos delante. Y él veía que estábamos delante. Pero cuando cerraba los ojos, le ponían la venda, y esta persona iba a iniciar la carrera, nadie llegaba al final. Siempre al final terminaban, ¿verdad? Hacían cosas muy extrañas, ¿verdad? O hacíamos, ¿verdad? Yo como no me veía, digo que hacían, porque yo no me veía. Pero todos hacían cosas muy extrañas. Significa que cuando uno no ve, hace cosas extrañas. Tiene unas grandes dificultades. Es muy difícil confiar. Aunque tú hayas visto que hay 7, 8, 9 personas que te van a parar, que no va a pasar nada. Pero casi ninguna llegábamos al final, salvo aquellos que hacían trampa y miraban por debajo de la venda, ¿no? Entonces veían. Y hasta que uno te da cuenta y dices, tú lo haces bien, pero porque estás viendo por debajo, ¿verdad? Pero aquí vemos a un hombre que tenía esa dificultad, que tenía ese problema. Entonces te das cuenta que el carácter de esas personas también es diferente. Es difícil caminar, andar, vivir, cuando uno no ve, cuando tiene ese problema en la vista. Las escrituras de hoy que nos hablan de un hombre ciego de nacimiento, un hombre que nunca había visto y por lo tanto vivía en la mendicidad, vivía de lo que le daban, de lo que la gente le podía dar. Es a esto a lo que nos referimos cuando algunas veces nosotros mencionamos el destino. Era el destino de este hombre. Este hombre estaba destinado a vivir toda su vida, por cuanto era ciego de nacimiento, estaba condenado, sin remisión posible, de poder cambiar esa situación, de poder cambiar ese destino. Este hombre estaba condenado, por decirlo de alguna manera, a vivir de la mendicidad continuamente. Es verdad que había gente a su alrededor, es verdad que tendría familiares, es muy posible, y es posible que le estuviesen ayudando y que le ayudaran. Hay gente buena en todos los sitios, ¿verdad?
Y si vemos en Hechos 3, vemos que a ese paralítico de nacimiento dice que también le llevaban todos los días a la puerta de la Hermosa, porque él no podía andar. La gente es buena, trata de ayudar. Y le ayudaban a este hombre. Pero en realidad, en lo profundo del problema, no hay nadie que pudiera solucionar su verdadero problema. Ni siquiera sus padres, ni siquiera la iglesia puede solucionar ese problema. Mirando a este hombre, y mirando la situación de este hombre, es que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué ha pasado? Si es ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Es una pregunta lógica. Tiene sentido esa pregunta, porque si ha nacido ciego de nacimiento, ¿qué podía haber hecho este hombre? Los fariseos, incluso cuando vieron esta situación, tampoco les preocupó mucho el ciego. Se preocuparon mucho porque el milagro que Jesús había hecho, lo había hecho en sábado, que era el día de reposo. Por eso, si vosotros queréis leer esta tarde o cuando queráis, esta tarde, por ejemplo, la continuidad del mensaje, la continuidad de la Escritura, vemos que los fariseos se enfadaron mucho con Jesús. ¿Por qué? Porque el milagro lo había hecho en un sábado, en un día de reposo. Entonces, yo tengo que ver y preguntarme, ¿qué es el destino? ¿Qué es el destino? Porque cada uno de nosotros tiene un estado del que no podemos solucionarlo por nuestras propias fuerzas, que no podemos salir por nuestras propias capacidades. No podemos traer a una persona que ha muerto, no podemos devolverle la vida. ¿Verdad que no? Y aún así hablamos y los familiares nos cuentan, no, si el médico hubiera venido antes, si el médico hubiera acertado en su diagnóstico, si le hubieran hecho las pruebas, si él no hubiera ido o hubiera dejado de ir, da igual, es el destino. Tiene un marcado propósito en la vida que no podemos cambiar ni truncar de ninguna manera. Por eso hay muchas dificultades que se nos presentan que no podemos solucionar. Es el destino. Entonces, ¿qué debemos de hacer como creyentes, como hijos de Dios, respecto a ello? Hay una manera segura de traer un cambio en tu destino en las Escrituras de hoy. Hoy vemos cómo a través de la palabra puede haber un cambio en ese destino, que no tiene que ver de nosotros, pero que podemos cambiar el destino de nuestra vida. Pero ¿qué debemos de hacer para cambiar ese destino? Si se tratara de hacer algo, estoy seguro que muchas personas lo harían. Este ciego lo hubiera hecho y muchas personas que están abocadas al sufrimiento lo hubieran hecho y se hubieran esforzado. Pero significa que ese destino no cambia por mucho que nosotros podamos esforzarnos. Esa persona que era ciega de nacimiento no podía, por mucho que se esforzara cada mañana, abriendo los ojos, ver lo más mínimo, por mucho que se hubiera esforzado. Si mi destino está en las manos de Satanás, no importa con cuánta fuerza lo intente. Si mi destino está dentro de las maldiciones, no hay manera humana de cambiarlo. El método para cambiar esto no son mis propias palabras. Este es el mensaje que se encuentra en la Escritura de hoy. Este es el mensaje que hoy tenemos que encontrar, donde se nos dice que hay tiempos cuando afrontamos grandes sufrimientos y afrontamos grandes privaciones en nuestra vida. Por eso era obvio esta pregunta y era vigente esta pregunta. ¿Es este el pecado de mis padres o se trata de mi propio pecado? ¿Es el pecado de mis padres? Entonces, si es el pecado de mis padres, ¿qué es lo que yo voy a pensar? Que cuanto más pase el tiempo, más voy a odiar a mis padres. Porque cuanto más pase el tiempo, más estoy sufriendo. Yo me imagino a este hombre, si es por causa de mis padres que yo soy ciego, cada vez que yo me despierte y abra mis ojos y no vea nada, me voy a acordar, esto es por culpa de mis padres. ¿Qué es lo que voy a traer a mi vida? Cada vez más resentimiento, cada vez más sufrimiento. Sin embargo, si es mi pecado, entonces el miedo y el desaliento seguirán porque no puedo solucionar mi problema. Entonces me encontraré en un callejón sin salida. Si no es mis padres, que es mi problema, y yo no puedo solucionar este problema, estoy condenado. Entonces el sufrimiento vendrá a mi vida, la desesperación vendrá a mi vida. Por eso yo puedo entender que haya personas que terminen suicidándose, porque no pueden cambiar su destino, porque no pueden cambiar su problema. Están ahí atados.
No son estas maneras de mirar nuestros problemas, no es la forma de mirarlo. Siempre buscamos un culpable. Si vamos a un psicólogo, normalmente siempre nos buscan encontrar un culpable. Ah, tú eres así. Ah, pero tú no eres en la sociedad que es culpable, porque fíjate la sociedad cómo es. O fíjate, tú no eres, pero tú como te maltrataron de pequeño, tu problema es que tus padres te hicieron esto, no te educaron bien, no te hicieron lo otro. El caso es, siempre el culpable es otro. Buscan siempre la culpabilidad. Y es por eso que aunque conozcamos el hecho del pecado original, el sufrimiento del pecado consecuente, las maldiciones que provengan de tu pecado, no hacen el saber esto que se solucione tu problema. Ah, mi problema viene de tal cosa. Ah, muy bien. Sí, bueno, pero muy bien no. Ya sé cuál es mi problema, sé de dónde viene mi problema. Soy ciego y viene de mis padres. Ahora, ¿cómo soluciono mi problema? Eso no acarrea la solución. Del mismo modo, si vamos a culpar a nuestros padres, aún mayores problemas se van a levantar en nuestra vida. No es por ahí. En el versículo 3 vemos que no es mi pecado ni el pecado de mis padres. Y Jesús da la respuesta. Pero esto sucedió para que la obra de Dios se pudiera manifestar en esta vida, en la vida de esta persona. Cristo está dando la respuesta. Cristo está dando el motivo, la explicación de ello, que de nosotros tenemos que entender. Para explicar esto mejor, de manera más sencilla, vamos a ver el ejemplo de varios remanentes. Siempre nos enfocamos porque son el ejemplo y el modelo. Para José, vemos en su vida, estaba bien que fuese vendido como esclavo. Era el plan de Dios. Sin embargo, afrontó el fracaso otra vez y fue a la cárcel. En un estado de fracaso como José, la gente se descompone. La gente incluso, sabemos que por estar en la cárcel y las situaciones, la gente enferma, tiene enfermedades. Este hombre, cualquiera de nosotros, nos hubiéramos desesperado. Mis hermanos me llevan a la esclavitud, ahora por culpa de una mujer termino en la cárcel. Yo no he hecho nada para merecer todo esto. Yo no he hecho nada indebido, pero todo esto me ha acontecido a mí. Es para volverse locos, es para tener un problema mental. Fíjate todas las situaciones. Sin embargo, José cambió su destino. ¿Por qué? Porque descubrió algo importante. Descubrió el increíble plan de las bendiciones de Dios. Y lo que pudo mantenerle despierto. Es posible que tengamos malentendido acerca de Dios, pero sin embargo, Él nunca te ha dado maldiciones, nunca te ha mandado ninguna maldición a tu vida. Él nunca ha maldecido a los incrédulos, nunca, aunque no sean creyentes. Dios no maldice, nunca. Las personas a veces creen, es que Dios me ha maldecido, me ha mandado esto. Dios no tiene ninguna necesidad de eso. ¿Por qué? Porque las personas ya están dentro del estado de las maldiciones. ¿Para qué Dios la va a maldecir o enviar maldiciones si ya están las personas dentro de esos 6 estados del no creyente, dentro de esos estados de maldición? Dios no desea dar maldiciones a la gente, todo lo contrario. Él desea bendecir a la gente que no cree y desea que ellos vivan dentro de las bendiciones de Cristo. Ese es el plan de Dios. José lo entendió. Pero la gente sigue engañada por Satanás y vive sufriendo las maldiciones. Pero Dios desea ardientemente que reciba la salvación. Por eso Dios nos levanta para que hagamos la evangelización del mundo. Porque Dios desea bendecir a la gente. Dios desea traer bendiciones a todo el mundo. Dios no desea la maldición. Esa es la obra de Satanás. José tenía seguridad de este hecho. José estaba convencido de que todo lo que acontecía no era que Satanás que Dios le estuviera maldiciendo. Él sabía que todo estaba dentro y pensado para ser bendecido. José lo comprendió. Hubiese sido normal que José hubiera pensado, todo está terminado por lo que ha hecho esta mujer. José podría haber pensado, por causa de la mujer de Potifar, donde me veo abocado a la cárcel, donde no hay ninguna esperanza de volver a salir. José podía haberse desesperado diciendo, voy a morir en esta cárcel. No voy a poder salir de aquí, nunca. Si hubiera pensado de esa manera, la angustia, la depresión y quizás el suicidio hubiera venido sobre su vida. Pero sin embargo, José vio
un grandioso plan de Dios dentro de esa situación. Él pudo ver, en medio de todo problema, que Dios tenía un plan para él. Eso es lo que le mantuvo. Cuando nosotros nos sostenemos en el plan importante de Dios, porque como vemos en el versículo 3, para que se manifieste la obra de Dios. Si yo puedo ver eso, ¿qué es lo que voy a ver? ¿No habéis experimentado vosotros esto alguna vez en vuestra vida? Que hagáis bien o no al final, cuando todos los sufrimientos han pasado, todo se convierte en una bendición de Dios. ¿No lo hemos experimentado? Aun cuando cometes un error, aun cuando te equivoques, y por causa de esa equivocación viene un tiempo de sufrimiento, no es que Dios te da respuestas y obra a través de ello, y podemos ver que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. ¿No hemos experimentado esto en nuestra vida? Moisés lo experimentó. Moisés fue expulsado de palacio. Estaba tan angustiado que se escondió en el desierto. Tuvo que huir de palacio, tuvo que huir de Egipto. Un día se dio cuenta de que tenía que sacar al pueblo de Dios de Egipto. Se dio cuenta de esta realidad. Y aunque al principio no lo entendió, dijo, ¿cómo es posible? Yo no puedo, no tengo facilidad de habla. Cuando él se dio cuenta, apareció todo el potencial de Dios a través de la vida de Moisés. Cuando él se dio cuenta, mirad a David. Mirad, ¿qué pasaría si alguien continuamente te molestara? ¿Qué haríamos cuando continuamente vienen y te están ahí molestando continuamente? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si incluso el propio rey, con todo su poder, estuviera detrás de ti para matarte? Y continuamente ocurrió esto en la vida de David. Y sin embargo, dentro de esto, David se mantuvo sin dudar del hecho de que el plan grandioso de Dios estaba detrás de sus sufrimientos. Porque David sabía que detrás de toda esa situación estaba la bendición de Dios, de que él sería rey de Egipto, de Israel. Y él pudo entonces, en base a ello, confesar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová Dios está detrás de todo eso. Porque había un plan de Dios detrás de eso. El plan de Dios para nosotros es diferente a nuestros planes. Tenemos que ver y entender esto. Que nosotros tenemos un plan, pero normalmente nuestros planes tienen que ver con nosotros mismos. Y nosotros tenemos planes y a veces ni siquiera nos preocupamos de que nuestros planes puedan perjudicar, dañar o inferir en otros. No nos importa, es mi plan, es mi voluntad, es mi propósito. No nos importa si hacemos daño a otras personas. Pero Dios tiene un plan grandioso para nosotros. Hermanos, tenemos que creer en esto. Que detrás de cada situación, detrás de cada sufrimiento, detrás de cada problema que podamos vivir, siempre hay un plan perfecto de parte de Dios. Siempre para nosotros. Si miras a José, gracias a su ayuda, un ministro del gabinete fue librado de la cárcel. José entonces, en su frustración, pidió al funcionario, cuando estés delante del rey, cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí para salir de la cárcel. ¿Recordáis la historia? ¿Cuál era el plan de Dios? Que no se acordara. Y este funcionario no se acordó. Este hombre se olvidó de José. Podemos decir, qué desagradecido. Encima que fue gracias a José que salió de la cárcel. Qué hombre más desagradecido. Bueno, puedes verlo así. Pero, ¿qué es lo que yo veo? Que si José hubiera salido, si ese funcionario hubiera recordado a José y sacarle de la cárcel, no habría pasado absolutamente nada. Hubiera vuelto como esclavo a casa de Potifar, probablemente, o a casa de cualquier otro esclavo, como esclavo. Pero ese no era el plan de Dios. Fue más tarde, cuando Faraón, afligido por las pesadillas día y noche, cuando manda matar incluso a todos los sacerdotes, manda matar a los sabios, manda matar a los funcionarios, a los magos, es en ese momento cuando de pronto, oyes, recupera la memoria. ¿Qué será que cuando uno está frente a la muerte se recuerda de cosas?
¿Qué será que cuando estamos afrontando un problema serio nos acordamos de las cosas? ¿Verdad? Y es en ese momento, cuando está amenazado de muerte, que de pronto, caramba, recobra el juicio y recobra la memoria. Y de pronto recuerda, hay un José que tiene una especialidad en interpretar sueños. De pronto se acuerda. De pronto. Cuando es el horario asombroso de Dios, es que se cumple el plan de Dios. ¿Cuándo? En el horario de Dios. No era que este hombre se acordó, era el horario de Dios que le espabiló. Cuando reconocemos el hecho de que Dios tiene un gran plan dentro de nuestra situación, de nuestro sufrimiento, es cuando el cambio se produce. Cuando entendemos que hay un plan detrás de todo ello. Para los no creyentes el sufrimiento es un plan de destrucción. Ya sabemos su destino. Sin embargo, para el creyente es un plan de bendiciones para nuestras vidas. Tengo que verlo y entenderlo así. Podría poner muchísimos ejemplos más. Daniel, los amigos de Daniel. Tantos ejemplos. Todas las figuras bíblicas importantes pasaron por estas circunstancias. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Podemos comenzar con el Evangelio incluso en una iglesia que 70, 80 metros cuadrados siendo 4 gatos y un periquito. por Amelia, la del periquito. ¿Podemos? La razón por la que Dios nos llamó a nosotros, que somos, o nuestro estándar es el que es, nuestro nivel es el que es que Dios nos puede utilizar, que Dios tiene un plan para utilizarnos, que todo está dentro de ese plan de Dios. No importa cuán falto sea yo, no importa cuál es mi nivel, no importa cuál es mi estándar, lo importante es que Él nos ha dado el Evangelio y puede cambiar todas y cada una de las circunstancias. No importa, 40, 50, 100 metros cuadrados de iglesia, ¿qué más da? Dios obrará porque detrás hay un plan asombroso de Dios. Tenemos que cambiar nuestro destino. Hay que cambiar el destino. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Cuando nos encontramos a Cristo y cuando Cristo obra, es cuando nuestro destino cambia. Cuando Cristo obra. El versículo 5, ¿qué es lo que dice? Luz soy del mundo. El método de Jesús para sanar aquí aparentemente no es muy científico, ¿verdad? No es muy científico. Escupió en el suelo, hizo barro. Espero que ninguno de los médicos que estéis aquí hagáis eso nunca, ¿verdad? Hay otros sistemas, otros métodos. No es escupir al barro, ¿verdad? No es hacer eso. Yo no me imagino a un médico con su bata blanca, con todo su traje escupiendo en el suelo. Bueno, ahora tampoco habría suelo porque está todo con piedra, ¿verdad? No, sería difícil. No empleó un método muy científico. No lo empleó, es cierto. Su saliva con el barro y lo puso sobre los ojos del ciego, nos muestra que necesitamos un poco de esfuerzo o un poco de creer en esa palabra de Dios. Y la verdad es que se lo puso difícil a este ciego, porque solamente escupiendo y haciendo lodo y poniéndolo en los ojos parece que es difícil. Esto tampoco significa que no tenemos que ir a los médicos, ¿vale? Tenemos que ir también a los médicos, porque Dios también hace la obra a través de los médicos. Hay algunas personas que como leen estos textos dicen, ya no hace falta ir a los médicos. No hay que llegar a ese punto. Pero sí que nos dice que tenemos que, de alguna manera, tenemos que poner nuestra fe en obra. ¿Y qué le dijo? Ahora vete y lávate en el estanque de Siloé. Este hombre lo hizo. Jesús podía haber dicho, abre tus ojos y ya está. Hubiese sido suficiente. No hubiese sido necesario ninguna otra cosa más. Pero hay 3 cosas importantes que tenemos que ver aquí. Primero, lo que estaba Jesús demostrando es que Jesús es el Cristo. Amén. Y que Él obra como place y como quiere. Y que no tenemos que hacer métodos de copia de nadie, sino que solamente tenemos que entender que Jesús es el Cristo. Pero sin embargo, es cuando Jesucristo se convierte en mi Cristo, cuando la palabra de Dios es reconocida como la palabra de Dios, cuando se permite que el Evangelio sea el Evangelio, es que las obras ocurren. Mientras tanto, es difícil. Cristo tiene que ser mi Cristo. Es decir, en otras palabras, es cuando es verdad absoluta para mí.
Es cuando yo realmente acepto esta obra de la palabra de Dios y del Evangelio en mi vida, cuando realmente la obra empieza a funcionar. Cuando Cristo se convierte en mi Señor, es que mi destino cambia. Cuando Cristo da una orden y cuando este hombre reconoce el señorío y dice, voy a ver y voy a alabarme a este lugar. Solo Cristo es capaz de cambiar nuestro destino, que tu negocio sea uno que tenga las evidencias de que Jesús es Cristo, de que tu casa sea quien tenga las evidencias de que Jesús es Cristo y de que Cristo es el Señor de tu casa, el Señor de tu negocio, el Señor de tu familia, el Señor de todas las cosas que hay en ti. Porque es ahí cuando las obras de Dios empiezan a funcionar y a levantarse. Es ahí entonces cuando tú te levantas como testigo de Cristo. ¿Qué pasaría si este hombre se hubiera lavado los ojos, hubiera tenido la vista y se hubiera marchado a su casa? A veces Dios obra milagros y nosotros pasamos. Cuando el ciego fue, las mayores respuestas se produjeron porque siguió a Cristo, porque fue detrás de Él. Aunque no tengamos mucho de nosotros, somos testigos de Jesucristo, allá donde vayamos. La iglesia del primer siglo se levantó y aunque hubo una gran persecución, ellos siempre entendieron que detrás de toda persecución estaba el verdadero plan de Dios. Por eso la lección que encontramos en el día de hoy, el pueblo judío trató de matar a Jesús. Y no solamente trató de matar a Jesús, sino que además presionó a este hombre. Dime quién ha sido. Presionó a su familia. Hay veces que viene esta situación, pero este hombre no tuvo miedo. Yo os digo hoy en este día, no tengas miedo, incluso si las dificultades, si los problemas vienen. No importa que el diablo pueda venir a presionar nuestra vida, no importa. No hay nada que temer, en absoluto. Este hombre decidió seguir a Jesús. Jesús fue quien le pidió que le siguiera. Y fijaros lo que dije al principio, los judíos no hablaron de lo que Jesús hizo por el ciego, sino que solo les preocupaba cuándo lo hicieron, cuándo lo hizo. Día de reposo el sábado. Si crees en Cristo, todo está concluido. No importa si vengan espíritus o que te molesten, da igual. Todo lo que tenemos que hacer es recibir la plenitud del Espíritu Santo. No importa quién venga a presionarte o a molestarte. Simplemente, Señor, dame la plenitud del Espíritu Santo. Nada más. Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Agárrate firmemente a Cristo. Simplemente, Dios le envió como el que solucionó completamente todos los problemas de tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Aférrate a Cristo. No tengas miedo, levántate como un testigo, como hizo el ciego. No importa, yo no sé quién era ni quién dejó de ser. Yo solamente sé que antes era ciego y que ahora veo. Y que aquel hombre que se llama Jesús fue quien obró en mi vida. Lo demás no me importa. Es que fue en sábado, no me importa. Porque ha cambiado mi destino. No importa lo que me puedan venir a molestar. Yo solamente sé que antes estaba destinado al sufrimiento, a la angustia y a la muerte. Y Cristo ha cambiado mi destino. Me ha dado una nueva vida en Cristo. Por eso hoy desafía, porque hay un importante plan de Dios detrás de todo esto. Desafía por el Evangelio. Desafía por el evangelismo. Desafía para evangelizar conforme a las respuestas que Dios te dé. Desafía para dedicar tu vida a levantar los remanentes. Desafía para levantar el centro de remanentes, para cambiar la época, porque no hay nada que temer. Hoy decíamos a los obreros, espera. ¿Esperar a qué? Al reino de los cielos. Jesús les dijo esto a los discípulos, esperar. ¿A qué esperamos? ¿A cuándo esperamos? Hasta que venga el reino de los cielos. A que recibáis poder a través del Espíritu Santo que venga a vosotros. Desafía y espera. No hay nada que temer. Nada que temer. El ciego recibió bendiciones asombrosas a causa de Jesús. Sus ojos se abrieron. Pero más importante, que su destino cambió. Eso es lo más importante.
que de ser hijo del diablo se convirtió en un hijo de Dios. De estar condenado a la muerte eterna a recibir la vida eterna. No es importante ver o no ver. Una persona ciega dijo, me gustaría tener 3 días de vista. Ver durante 3 días. ¿Qué harías en esos 3 días? Le dijeron. Ella dijo, el primer día iría a ver a todos mis amigos, estaría todo el día con ellos. Les iría a ver, a conocerles. Y el segundo día me gustaría ver un museo por dentro, ver las obras de arte, ver la grandeza de lo que el hombre puede hacer a través de un museo o de los museos. El tercer día, ¿qué harías? Ella dijo, pasearía por las calles de Nueva York. Era americana, evidentemente. Pasearía por las calles, que me diera el aire, el sol, en esta ciudad. Otra mujer, ciega también, Bill Crosby, dijo, da igual si veo o no veo, porque yo veré a Cristo. No importa ciego o ver o no ver, lo importante que veamos a Cristo, que veamos las bendiciones que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Oro para que este sea el día que nuestro destino, que tu destino cambie. Creo que esto va a pasar, por lo que os bendigo para que permanezcáis firmemente en este pacto. Que las obras de Dios vengan sobre Parla, que las obras de Dios vengan sobre Madrid, sobre todos aquellos que se unen a esta palabra a través del Internet. Que las obras de Dios sean sobre todos aquellos que dan culto a través de esta palabra y con este mensaje. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos dándote las gracias. Padre, te damos gracias por cambiar nuestro destino, que puedas convertir nuestro sufrimiento en bendiciones, nuestro lamento en baile, que este pueda ser un tiempo en que nosotros, que éramos ciegos, abramos nuestros ojos a causa de Cristo, que nos puedas cambiar de mendigos a testigos. Además, Señor, permite que comencemos a vivir una vida que guarde el pacto, que desafíe nuestros problemas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.